Bienvenidos una vez más a Evangélico Bíblico. Como siempre te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Así es que por favor te invitamos a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez a algo o a alguien? Yo creo que todos hemos tenido miedo a algo o a alguien. Me acuerdo una vez, estábamos en una plaza de toros y mi padre me dijo: ¿tú no eres capaz de ponerte delante de ese animal? Y me picó y salí a la arena, hice allí unas cuantas cosas y ya me fui, y cuando entré detrás de la barrera estaba temblando como una gelatina de arriba abajo. Todos hemos tenido miedo a algo o a alguien. Y hay algunos que todavía siguen teniendo muchos miedos. Gente que tiene miedo a la noche, a las alturas, yo qué sé. Tantos miedos, ¿verdad? Es una de las armas más poderosas y destructivas y malignas de Satanás. Y la Biblia nos enseña que no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie. Y cuesta superar muchos miedos, porque algunos vienen desde la más tierna infancia. Pero ¿se pueden superar los temores? ¿Podemos superar y controlar y dominar los miedos? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Tenemos ese vídeo preparado? Cuando lo tengan me avisan, en cualquier momento lo ponemos, ¿sí? Quiero llevarles al primer versículo de la tarde. Yo lo voy a leer por si no se puede poner en la pantalla, porque estamos preparando un vídeo cortito para que ustedes lo oigan y lo vean. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10, Génesis 3:10, estas son palabras de Adán, el primer ser humano, el primer hombre que pisó la planeta Tierra. Dios le está confrontando, Dios le está preguntando una serie de cosas, y la respuesta de Adán al Señor, a Dios, fue esta: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz, pero tuve miedo y por eso se escondió. Primer ser humano que sintió esta sensación mala, desagradable, de tener miedo, fue Adán. Ahora, si os dais cuenta, antes de que el hombre pecara, no le tenían miedo a nada, ni a nadie. Tenía una confianza, una seguridad, una tranquilidad, un equilibrio total y absoluto. Ya sé que los animales en aquel tiempo todavía no tenían esa fiereza que después tendrían, pero eran capaces de estar al lado de leones, de búfalos, de animales. Llegaba la noche, el día, estaba igual, ellos estaban siempre tranquilos, pero en el momento en el que desobedecen, en el momento en el que pecan contra el Señor, automáticamente lo primero que experimentan es miedo. Luego podríamos afirmar con toda seguridad que la desobediencia, uno de los resultados, uno de los frutos que da la desobediencia es el temor, el miedo. Hay varias palabras en la Biblia para definir temor, miedo, terror, pánico, hay muchas, ¿no? Pero dice la Biblia que era tanto el miedo que tenía Adán de reconocer que había pecado, que se había desconectado de Dios, que había obedecido a la voz de su mujer y su mujer a la del diablo, que dice que optó por esconderse. Él prefirió esconderse, creía que se podía esconder de Dios, nada más lejos de la realidad. Decía un salmista: ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé, verdad? ¿A dónde iré? Sin embargo, Adán llegó a pensar en su ignorancia que él podía esconderse de Dios. Le dio miedo a la voz de Dios. Antes le daba seguridad, ahora le da miedo. Antes hablaba con Dios, ahora se oculta y se esconde del Señor. Miedo. Vamos a ver un pequeño vídeo, un momentito. Hay que ponerle sonido. Hay que ponerle el sonido. Y si... Ese es un grupo de soldados israelíes que están cantando la canción
que parte de ella yo les estoy enseñando en esta tarde. ¿En qué parte del mundo soldados cantan con esa confianza en Dios y con esa seguridad de que el Eterno, el Altísimo, el Dios Todopoderoso está con ellos y de que nada ni nadie los podrá derrotar? Solamente se puede ver eso en un país como Israel. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Señor? ¿Cuánto más nosotros que hemos reconocido al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, ¿verdad? ¿Cuánto más nosotros tenemos que desterrar definitivamente cualquier tipo de miedo, de temor de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros hogares? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, generalmente solemos tener miedo ante lo desconocido. Cuando los hombres se intentaron ir más allá de lo conocido y se adentraban en aquellos mares, se creía en aquel tiempo que la tierra era plana y que llegaba un momento en el que el agua caía y eran arrastrados, y había monstruos marinos que devoraban a los marineros, y había un terror, había un pánico a ir más allá de lo conocido. Y es que lo desconocido generalmente suele producir esta sensación desagradable en nuestra vida de miedo, de temor. Cuando nos van a operar o tenemos que ir a un lugar que no conocemos, hay como un miedo, como algo que nos paraliza, ¿verdad? Por el hecho de que no conocemos lo que nos puede pasar o nos puede suceder en aquel lugar. Tenemos miedos ante posibles peligros. Hay gente que tiene miedo a subirse en un avión. Bueno, ya algunos tienen miedo a subirse en un ascensor, imagínate subirse a un avión, ¿no? Hay gente que le tiene miedo a los perros, a las cucarachas, a las arañas. Y a veces en mi casa oigo unos alaridos y unos gritos que pienso que ha venido el tiranosaurio Rex a mi casa, y es simplemente una pequeña cucaracha inofensiva que no hace nada, simplemente vuela, y lo único que puede hacer es que se te pose en el pelo, en las manos, o no, es inofensiva, no hace absolutamente nada, es una criatura del Señor, ¿no? Es algo que Dios ha creado, ¿no? Unos miedos ante posibles peligros. Y muchas veces incluso lo que ocurre es que hay gente que le tiene miedo a cosas que no han ocurrido ni van a ocurrir nunca, pero ya de entrada se preocupan y se predisponen porque le tienen miedo a lo que dicen que puede ocurrir, que al final resulta que nunca ocurre. Es increíble, esas fobias que la gente le tiene. Pero Adán no tenía miedo al peligro, no tenía miedo a lo desconocido, sino que Adán tenía miedo porque sabía que había hecho las cosas mal. Y cuando hacemos las cosas mal delante de Dios, tenemos que tener temor, tenemos que tener miedo, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia dice tremenda cosa y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Dios también es justo, tremendamente justo, es la justicia personificada, y dice la Biblia que Él es el que ha declarado y decretado que la paga del pecado es la muerte. Y Adán sabía que había pecado, que se había desconectado de Dios. Él comenzó a descubrir una realidad que antes se ignoraba, y él sabía perfectamente que las consecuencias a corto y a largo plazo vendrían tarde o temprano a su vida. Se han hecho todo tipo de estudios acerca de lo que puede llegar a producir el miedo en la vida de una persona. Y es tremendo, porque hay personas que incluso llegan a sufrir un infarto. Se les para el corazón del miedo tan grande ante un animal, ante un peligro o ante lo que sea. Acelera el pulso, eleva la tensión. Hay personas que incluso se llegan a quedar temporalmente ciegos, pierden la visión de los nervios tan grandes. Hay personas que dejan de comer porque tienen el estómago cerrado por los nervios, por la preocupación, por el afán que produce, por supuesto, el miedo. Hay gente que no puede dormir, que no puede descansar, un insomnio total y absoluto. Cuando es de día, como decía Job, desea que llegue la noche, y cuando es de noche, desea que llegue el día, porque ni viven de día ni de noche. Según la Biblia, cuando una persona tiene miedo, pierde la paz. Pierdes la paz. Y la paz es el equilibrio interno que te permite estar tranquilo en medio de las dificultades y en medio de las pruebas de la vida. Pierdes el gozo. ¿Quién tiene gozo en medio del miedo? Nadie. Pero algo que me llama mucho la atención, que lo podemos ver en los evangelios, en la vida de los discípulos, es que cuando uno tiene miedo, ve la realidad completamente diferente. Como que se nubla la vista, se distorsiona el alma y el espíritu y comienzas a decir tonterías. Saben que en la Biblia hay varios momentos en los que el Señor calma la tempestad.
Hay un momento en el que calma la tempestad cuando Él está dentro de la barca con sus discípulos, ¿se acuerdan? Y hay otro momento en el que Él calma la tempestad cuando viene caminando por encima de las aguas. Pues la Biblia nos enseña que les falló la fe. Y es que el miedo se apodera de la vida de la persona cuando mengua la fe. Porque el mejor antídoto para poder superar cualquier temor es tener fe y confianza en el Señor. El Señor, cuando calma la tempestad, le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No es que habían perdido la fe, es que la que tenían no era suficiente para poder afrontar aquella situación terrible por la cual estaban pasando. Yo siempre he dicho que hay una fe que nos ayuda al diario vivir, a las cosas cotidianas de la vida, pero hay ciertas y determinadas pruebas o dificultades que con la fe que tienes tal vez no das la talla, y hay que elevar, hay que incrementar el nivel de fe para que la fe no te falle en el momento en el que más la necesitas. Es interesante notar que cuando ellos están solos en la barca, este es otro momento, dice que están en medio de una tempestad y dice que ven venir al Señor, pero ellos dicen que lo confundieron con un fantasma. ¿Cómo pudieron confundir la silueta del Señor con la de un fantasma? Es que eso es lo que produce el terror, el miedo. La falta de confianza, la falta de fe en el Señor te hace ver cosas que no existen, pero tú crees que existen, y el Señor no era ningún fantasma, sino más bien todo lo contrario. Te distorsiona la visión espiritual. Y todo esto lo sintió Adán y también Eva, simplemente, subrayo simplemente, porque desobedecieron y pecaron contra el Señor. ¿Te das cuenta las consecuencias, el fruto, los frutos, mejor dicho, que puede producir la desobediencia en la vida de una persona? ¿Qué necesidad tiene una persona de perder el sueño, de no ser feliz, de estar inquieto, de estar preocupado, de estar angustiado? ¿Qué necesidad tienes? Ninguna. Pero cuando le damos lugar al temor es porque probablemente nuestra relación con el Señor no está en sus mejores momentos. Porque cuando estamos bien conectados con el Señor, podemos decir como aquel salmista que sabía lo que era ser perseguido, sabía lo que era ser criticado, sabía lo que era ser asediado. Él decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y él podía decir: y caerán por un lado miles y por otro lado otros tantos, pero sin embargo a mí no llegará, por cuanto yo he puesto mi confianza y mi mirada en el Señor. ¿Te das cuenta cómo se habla diferente, cómo se ora diferente, cómo se piensa diferente, cómo se vive diferente cuando una persona tiene su confianza y su mirada puesta en el Señor, y cuando la aparta del Señor, que nos podemos llegar a hundir en un mar que lo puedes convertir como plataforma para ver la gloria del Señor y caminar por encima de Él? Ese mar que puede ser tu base, al final se convierte en tu tumba. Todo simplemente por haberle dado lugar al temor. Grandes hombres de Dios, grandes personajes de la Biblia, les lanzó el dardo de fuego, el maligno del temor. Estaba leyendo hoy precisamente la historia de un gran hombre de Dios, un hombre que todos conocemos su historia, la famosa historia de Jacob. ¿Quién no conoce la historia de Jacob? Prácticamente la Biblia nos está hablando de Jacob desde el vientre de su madre. Aún no ha nacido Jacob y ya sabemos cómo es. Sabemos que peleaban los hermanos, ¿verdad? Esaú, Jacob, en el vientre de su madre. Sabemos lo que iba a hacer de su vida. Sí, tenemos mucha información acerca de Jacob. Su nacimiento, su vida en el destierro, su relación con sus padres, su relación con su hermano, su relación con sus hijos. Hasta su muerte la registra la Biblia. Sí, hay mucha información sobre este personaje. Pero hay un momento en el que dice la Biblia que él tuvo que huir. Casi más de 20 años se tuvo que ir de la casa de sus padres porque, bueno, su hermano Esaú lo quería matar. Esaú pensaba que había sido engañado por su hermano, que le había robado injustamente la primogenitura, nada más lejos de la realidad. Pero después de tantos años fuera, donde él ya pues se ha casado, ya tiene hijos, ya tiene un patrimonio, pues es tiempo de regresar, es tiempo de volver a casa. Pero él tiene miedo, porque él conoce a su hermano. Él sabe que su hermano no es una persona delicada, una persona amable, es una persona, digamos, más bien de un carácter fuerte, una persona que es muy difícil llevarse bien con ella, una persona agresiva, violenta,
una persona que tal vez en español, en castellano, en la Biblia no se aprecia bien, pero cuando lees la Biblia en el texto hebreo y ves cómo habla Esaú y ves cómo habla Jacob, un abismo entre uno y otro. El otro habla con palabrotas, el otro habla de una forma bruta, vasta, vulgar. Sin embargo, Jacob es más refinado, es una persona que a pesar de su carácter se ha dejado tratar por el Señor, y ahora él tiene que volver y sabe que uno de los problemas con los que se va a enfrentar es el encuentro con su hermano Esaú. Y fíjate el miedo que tiene este hombre, que hace una cosa tremenda, y dice la Biblia que divide todo lo que tiene y divide su campamento en tres. Es decir, él no va a dar la cara el primero diciendo, no, quédense atrás ustedes, mis hijos se quedan atrás, mis mujeres se quedan atrás, mis criados, yo voy delante, soluciono el problema con mi hermano Esaú, al cual hace 20 y tantos años que no veo, aún sé que guardia el odio hacia mí, él me quiere matar, y cuando yo vea cómo se soluciona el problema, yo vengo y regresamos o volvemos y ya veremos lo que hacemos. Él no, él se pone el último. Él se pone el último y manda lo que menos ama y lo que menos quiere al principio. Y después hace otro grupo y después al final se queda él con la esposa que él verdaderamente ama. Y él dice, si ataca a mi hermano al primer campamento, me da tiempo de huir, a lo mejor me queda el segundo, y si destruye también el segundo campamento, pues todavía tengo tiempo para la retirada. Fíjate cómo era Esaú, El miedo le hace tomar decisiones terribles. Es capaz de poner a sus hijos como escudos humanos, como hacen los cobardes de los palestinos, que ponen a las mujeres y a los niños delante y se parapetan detrás de ellos y lanzan granadas y misiles, y después cuando atacan los israelíes dicen que han matado a un montón de mujeres y niñas, pues son unos cobardes, toda la vida lo han sido y siempre lo serán. Los árabes son así. Son cobardes y siempre ponen a los más débiles, a las mujeres y a los niños delante. Son como Amalek. Dice la Biblia que Amalek siempre atacaba al punto más débil, mujeres, niños, ancianos, enfermos. Y él es capaz de poner a gente delante para él salir corriendo en un momento determinado. Y dice la Biblia que se queda solo y se pone a orar y tiene una lucha, una batalla espiritual terrible. Dice que en esa batalla pierde la estabilidad, es decir, pelea contra un ángel y un ángel le toca el muslo y lo descoyunta y quedó toda la vida lisiado de los pies. Gusano de Jacob se le conoce con el paso del tiempo, porque dice que alguien le dice, oye, tu hermano viene a tu encuentro. Pueden leer la historia en Génesis capítulo 32, no sé si te pasé el versículo para que me lo pusieras. Génesis capítulo 32, verso 11, palabra de Jacob, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Fíjate, por el miedo está paralizado, muerto de miedo, le tenía miedo a Esaú, porque dice que se entera que Esaú no viene solo, Esaú viene con 400 personas, probablemente armadas hasta los dientes, para encontrarse con Jacob. Y Jacob dice, ¿de qué me ha servido tanta prosperidad, tanta bendición, las mujeres, los niños, etcétera? Si me lo va a quitar y me va a robar y capaz que me va a quitar la vida. El miedo le hace tomar decisiones equivocadas. Nunca tomes decisiones con miedo o bajo un enfado, porque siempre te vas a equivocar. Cuando estés enfadado, no tomes decisiones. Cuando estés desanimado o atemorizado, tampoco, porque todo lo que vas a hacer te va a salir mal, porque lo vas a hacer fuera de la voluntad de Dios. Un gran hombre de Dios tuvo temor. Y mira las decisiones tan raras y terribles que él toma. Pero dice la Biblia, también lo leía hoy en el libro del Génesis, capítulo 19, que Lot, el gran justo, el que vivía en aquellas ciudades tan corruptas como Sodoma y Gomorra, dice que tuvo miedo. Y uno dice, ¿miedo de qué? Si al fin y al cabo era un hombre que no sabía lo que iba a pasar. Abraham sí lo sabía. Abraham sabía por la visita de aquellos seres angelicales que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Lot no lo sabía, pero de repente le caen unas visitas. Esas visitas son ángeles de Dios que le advierten de que la ciudad va a ser destruida, pero que no lo van a poder hacer hasta que él y su familia salgan de aquella zona. Y tenemos en Génesis 19, Johnny, hola, ¿estás ahí todavía? No lo tienes. Génesis capítulo 19, del versículo 17 en adelante. Miren qué interesante las palabras de este hombre de Dios, que sabiendo
lo que va a pasar, tiene temor. 19, 17. Entonces Abraham se postró sobre, 19, 17. Aquí está. Cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron, los ángeles, escapa por tu vida, no mires atrás, tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracia a vuestro siervo entre vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Pero qué dices? Vamos a ver, si Sodoma y Gomorra va a ser destruida, el Señor milagrosamente te deja huir, y ahora que te ha salvado la vida, ahora dices que vas a morir. Una incongruencia, una fe rara, una fe extraña. Un día Dios me ayudó, otro día Dios no me va a ayudar. Ahora me salva la vida pudiendo huir de Sodoma y Gomorra, y ahora que ya estoy fuera de Sodoma y Gomorra, ahora resulta que tengo miedo de no poder ir a donde me han dicho porque tengo miedo de perder la vida. Las tonterías que hace y dice una persona cuando no tiene una confianza 100% en el Señor y pone y le da lugar al miedo en su corazón y en su vida. ¿Pero tú no te das cuenta que el Señor ha mandado ángeles, como si Dios mandara ángeles todos los días a la casa de la gente? ¿Tú no te das cuenta que ángeles han venido a tu casa, hijo? Que te han sacado de la mano, que te han revelado el plan que Dios tiene, que has logrado salvar la vida cuando miles y miles y miles de personas morirán en toda esta región, en toda esta zona, y ahora te da miedo porque estás fuera y tienes miedo de que no te dé prisa, no te dé tiempo para llegar al sitio que te han dicho. ¿Pero qué dices? ¿Cómo no te va a dar tiempo? ¿Tú no te das cuenta que si Dios te salvó, te salvará siempre? Porque Dios no hace las cosas a medias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces me habéis oído decir a mí? ¿Qué garantía tengo yo hoy, de que Dios me va a ayudar? ¿Qué garantía tengo? Que ayer y en el pasado el Señor me ayudó. ¿Qué garantía tengo yo mañana? De que el Señor va a proveer mis necesidades y me va a ayudar. ¿Qué garantía? Pues todas las victorias tienes que recordarlas, ¿verdad? Como esa especie de monumentos conmemorativos que a veces levantaba Josué en medio del camino para recordar que lo que será es lo mismo que fue. Porque Dios no cambia y en Él no hay sombra de variación. Es decir, si Dios me ayudó, hoy me ayuda y me ayudará porque Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no podemos hacer es creer el lunes y dudar el miércoles y volver a retomar la fe el jueves y después dudamos el viernes, pero luego el domingo la volvemos a recuperar. Eso no es una vida seria delante de Dios. El Señor nos muestra cuando nos da una victoria, cuando responde a una oración, cuando nos suple una necesidad, cuando nos sana de una dolencia o enfermedad. Esa es la garantía de que Él está preocupado e interesado en todas las áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? No olvidemos esto. Si Dios te sacó de Sodoma y Gomorra, tú no vas a morir por el camino. Miren, ¿saben el ejemplo cuando el apóstol Pablo recibe la orden de ir a Roma a testificar del Señor? ¿Conocen esa historia? Él dice, el Señor me dijo que tengo que ir a Roma a predicar. ¿Vale? Tengo que ir a Roma a predicar. ¿Quién se lo dice? El Señor. Se monta en un barco y en medio de la navegación el barco se hunde. ¿Murió Pablo? No. Llega a la isla de Malta, calado de agua hasta los huesos. Intenta recoger unas ramas para encender un fuego. Una víbora le pica y la gente piensa que en minutos va a morir. ¿Murió? No. Se hundió el barco. Le picó una víbora. Pero Pablo llegó o no llegó a Roma y predicó el Evangelio. Pues ya está. No importa lo que pase por el camino. No importa lo que ocurra por el camino. Si el Señor te ha dado una orden, el Señor te va a guardar la salida y la entrada desde ahora y para siempre. Esa es la garantía que tenemos. Esa es la confianza que tenemos. Que el Señor nunca se va a contradecir. El Señor cuando me manda a un lugar es porque Él en ese lugar va a estar conmigo en mi ida y en mi regreso. Tenemos el ejemplo de los discípulos, como os dije al principio, personas que vieron al Señor, que escucharon al Señor, que vivieron muy cerca de Él más que nadie, pero sin embargo lo confunden con un fantasma. Temen morir en medio de una tormenta cuando ellos conocen las profecías y saben que el Mesías no puede morir ahogado en una tempestad en el mar de Galilea, pero le falla la fe. Creo que cuando falla la fe,
se levanta el enemigo en forma de temor. Y cuando el enemigo o el temor no aparece, es porque nuestra fe está en óptimas condiciones y estamos haciendo las cosas como el Señor manda. Así que esto es una especie de baremo, una especie de indicativo que me muestra a mí cómo está mi fe en este momento. Si estás lleno de miedos, lleno de temores, con ansiedad, con preocupación, con nervios en el estómago, que no duermo, que estoy fatal, que no sé qué, hijo, tu fe no puede estar en una condición buena. Porque si eso es lo que le pasa a una persona por tener su confianza plenamente en el Señor, ¿qué no le pasará a una persona por dudar y desconfiar de la palabra de Dios? Saben que cuando vamos al médico, el médico nos oye, el médico nos examina y al final, bueno, ya hoy en día el médico prácticamente ni te mira la cara, sino ya con un ordenador delante, ya es todo lo que hace. Yo la última vez que fui al médico ni me miró. Todo el rato, y no sé qué, y no sé cuánto, y cómo se siente, y no sé, hace así, le da la tecla, la impresora, y me lo da el siguiente. Pero el Señor, que sabe cuáles son nuestras limitaciones humanas, y nuestros temores, y nuestras preocupaciones, nos da en su palabra recetas extraordinarias para poder superar cualquier temor de índole física, espiritual, económica, familiar, mental, psicológica, o de la que tú me digas. Y yo voy a pedirles en esta tarde a ustedes, los que han traído Biblia, lógicamente, que me ayuden a leer las recetas que yo les voy a dar, que el Señor nos da y que las vamos a encontrar en su palabra. Y os voy a pedir que hagáis esto. Yo estoy seguro que todos no lo van a hacer, ya os conozco, lo tengo más claro que el agua. Pero los que quieran obedecer lo que voy a pedirles y los que quieran hacerlo, por favor les pido que lo hagan durante una semana todos los días. No vas al médico y te dice 3 pastillas por la mañana, por la tarde y por la noche durante una semana. Dentro de una semana viene y miramos lo que pasó, ¿sí o no? ¿Y lo hacemos? Pues yo, como el médico del alma, como el médico espiritual, te voy a dar una receta. La tienes que leer todos los días durante una semana. Te aseguro delante de Dios que muchos de los temores que tienen, si tú lees estos versículos que yo te voy a dar ahora, y lo vamos a leer entre todos, durante una semana, todos los días, en una semana, se van para siempre. ¿Amén? Muy bien. Primero, Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Todos estos versículos tenemos que leerlos aquí, porque si no los leemos aquí, no quedan grabados para que la gente después los pueda escuchar y los pueda ver en sus respectivos hogares. Yurkiel, ¿tienes esos versículos? ¿Quién tiene esos versículos? ¿Careli? No, yo no quiero móviles aquí arriba, yo quiero Biblias. Rafa, ven rápido, rapidito. Filipenses 4, 6 y 7. Primera receta, primer medicamento. Léelo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ese versículo se lo van a leer todos los días durante una semana. ¿Cuándo va a guardar Dios tus pensamientos, tu mente, tu hogar, tu familia en paz? Versículo 6. Cuando deje de estar afanoso, cuando le exprese, le cuente, le diga al Señor en oración todas las cosas que me preocupan, que me perturban. Automáticamente, cuando tú le hablas al Señor y le abres tu corazón a Él, la paz del Señor vendrá a morar a tu vida permanentemente. Apréndete esos versículos. Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienes? Vente, Beatriz, rápido. Rapidito, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, gloria a Dios. Echando vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, sobre el Señor, porque Él es el que cuida de vosotros. Versículo extraordinario. Así que tenemos Filipenses 4, 6 y 7, Primera de Pedro 5, 7, Isaías, precioso este versículo, Isaías 26, versículo 3 y 4. 26, versículo 3 y 4. ¿Quién tiene Biblia ahí y tiene el versículo? Alguien que tenga la Biblia. Yurkiel, rápido. Vamos. Léeme este versículo aquí. Precioso versículo, escúchenlo. 26, 3 y 4. 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado, perdón. Confiad en Dios perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. ¿Qué dice el Señor que hará? Guardar nuestros pensamientos en paz, por cuanto en Él hemos confiado. ¿Qué te parece? ¿Son bonitos estos versículos o no? Bien. Escuchen este es tremendo. Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22. Geray, ¿lo tienes? Rápido, vente para acá. Y el último que vamos a leer será Proverbios 1:33. Pero vamos a escuchar este salmo. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. ¿Sobre quién tenemos que echar nuestra ansiedad y nuestra carga? Nuestras preocupaciones. Sobre el Señor. Él nos sustentará, Él nos cuidará y no dejará caído para siempre al justo. Y el último versículo que leíamos hace poco en uno de los mensajes que di un domingo a la tarde, para mí una de las promesas más bonitas que he leído en las últimas semanas, Proverbios capítulo 1, verso 33, os lo leo. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Quiero que lo leamos juntos, por favor, este versículo es tremendo. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué te parece? Proverbios capítulo 1, versículo 33. ¿Saben cuál es el gran problema de muchos creyentes? Que tienen su mente dividida. Y permítame recordarles la lectura que se leyó al principio de Mateo capítulo 6, cuando Jesús decía, ¿os acordáis? No os afanéis por el día de mañana, ni estéis preguntando continuamente qué comeremos, qué vestiremos. ¿Se acuerdan la lectura? Bueno, estudiando ese pasaje, aparecen palabras muy interesantes donde el Señor Jesucristo hace referencia a mentes divididas. Es decir, por una parte creo y por otra parte dudo. Por una parte acepto lo que dice la palabra de Dios y lo leo y me lo aprendo de memoria si hace falta, pero por otra parte no termino de creer, de interiorizar esta verdad en mi vida. Y eso es lo que envenena la fe. Tú no puedes comprarte una tarta maravillosa y ponerle un poquito de veneno dentro, porque la estropeas toda. La estropeas totalmente. Y lo que tú no puedes hacer es vivir una vida de fe y de duda al mismo tiempo. No puedes tener tu corazón dividido. Esa bienaventuranza tan conocida que dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener el corazón limpio? ¿Significa simplemente no tener pecados o nada que me acuse o me separe del Señor porque el Señor ya me ha perdonado los pecados? También. Pero limpio corazón significa realmente que no tienen el corazón dividido. Y hay mucha gente que tiene el corazón, la mente, el alma, su vida dividida. Una parte de Dios y una parte del mundo. Una parte de fe y una parte de incredulidad. Es como si quisieran vivir dos vidas al mismo tiempo. Es como si fueran bipolares. Lo llaman así, ¿no? Esquizofrénicos. Parecen dos personas en una. Y el creyente no puede parecer dos personas en una. No puedes parecer durante el día como un incrédulo
hablas como un incrédulo, te comportas como un incrédulo, piensas y actúas como un inconverso, pero luego como que te transformas, ¿no? Como que te pones otro uniforme, otro disfraz, otra capa, y vienes a la iglesia y hablas como creyente, cantas como un creyente. No puedes llevar más tiempo esa vida, porque te vas a enfermar mental y espiritualmente. Yo leí no hace mucho tiempo, y esto no lo leí de un creyente, sino de doctores, de científicos, que decían que cuando una persona cree en algo, vamos a poner en Dios, creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en el poder de sus promesas, amén, pero hablamos contrariamente a lo que creemos, nuestro cerebro se enferma. Está demostrado científicamente que una persona que cree en algo, pero no habla conforme a su creencia, como que confunde el cerebro, que le estás mandando una información a tu cerebro, que tu cerebro como que da chispa, dice, pero si tú dices que crees en Dios, si aquí tengo en el disco duro que crees en Dios, y ahora me mandas un mensaje que dice, Dios no me está ayudando, todo me sale mal, Dios no está conmigo, el gigante es demasiado grande, me siento sola, nadie me entiende y todo me va a ir mal. El cerebro como que se embota, el cerebro como que dice, basta, decídete, céntrate, ¿crees o no crees? El apóstol Pablo relaciona la inmadurez espiritual con el vocabulario. Lo vimos el domingo. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, si eres creyente, habla como creyente, vive como creyente, actúa como creyente y no mezcles, porque entonces te estás enfermando, y por eso hay tanta gente enferma, más de la que nos podemos imaginar. Gente que en la iglesia se sienten bien, están tranquilos, no hay líos, no hay problemas, no hay follones, no hay historias, pero que luego no son capaces de mantener esta victoria en sus casas, en su familia, cuando están con inconversos o cuando están solos. Y es una desgracia, créame, es una desgracia el no saber mantener la bendición. Mira, hoy a la mañana temprano me fui con la bicicleta a hacer un poco de ejercicio y conseguí en el rastro una botella de esas que llevan los ciclistas, que tiene un taponcito así que lo levantas y bebes, ¿sabes? Esas de plástico, y la llené de agua, porque claro, irme hasta donde me voy, vengo, que puedo retorcer la camisa. Y cuando fui a beber agua, la botella estaba rajada, y cuando bebí se me cayó todo el agua, porque estaba yo no lo sabía, estaba toda la botella rajada, y más que beber me duché. Esa botella no me sirve para nada, porque no retiene el agua. ¿Y para qué la quiero? ¿No le decía el Señor al pueblo de Israel, sois como cisternas rotas, que no son capaces de retener el agua? Yo he visto las cisternas en Israel. Es un trabajo tremendo el hacerla. Hay que picar y picar y picar, a veces durante años, la roca, y luego la forraban por dentro para que no se filtrara el agua. Pero si se quiebran, si se rajan, no retiene el agua, y entonces ¿para qué la queremos? Tu vida no puede ser una cisterna rajada, donde estás 15 días bien y a la tercera semana otra vez otro leñazo, otra caída, otro error, otra metedura de pata, y otra vez se fue la bendición, otra vez a empezar de cero. Y tenemos que no seguir echando agua, porque como os dije, mi coche estaba perdiendo aceite. Ya me llamó hoy el mecánico y ya mañana lo puedo ir a buscar. Mañana me dará el susto de cuánto me va a cobrar. Pero ¿sabe lo que él me dijo? Si cada vez que tienes que salir a la carretera con el coche le tienes que echar 1 litro de aceite, al final te vas a gastar más aceite que gasolina. ¿Y sabes por qué opté? Por pararlo. Y hay creyentes que, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, y el Señor te da, pero llega un momento en el que tenés que parar y ser honesto y preguntarte, ¿por qué Dios me ha dado tanto? Y he oído tantos estudios bíblicos y tantos testimonios y tanta palabra y tantas predicaciones, y he ido a retiros, he ido a campamentos, he ido por aquí, he ido por allá, y resulta que después de años estoy igual o peor. No es por culpa del que te dio palabra envenenada o palabra incorrecta o palabra poco sabia, no.
El problema no está, como vemos en la parábola del sembrador, en la semilla. La semilla donde la pongas crece. Pero el problema es que el terreno no era el adecuado. Y muchas veces lo que tenemos es que pararnos y en vez de decir, Señor, dame más y bendíceme y ayúdame, lo que tienes que preguntarte es, ¿por qué lo que el Señor te dio el año pasado no te ha durado un año? Porque muchos de nosotros tenemos en casa y usamos todavía cosas que tienen años. Yo tengo pantalones, camisas, zapatos que llevan conmigo años. No es que tengo que cambiar todas las semanas el vestuario, sino hay cosas que si las cuidas, te pueden durar años. ¿Cuánto duran nuestros coches? ¿Cuánto duran nuestras casas? ¿Cuánto dura nuestra ropa? ¿Cuánto duran muchas de las cosas que tenemos? Años, años. Pero qué poco duran las cosas que no se cuidan, ¿verdad? Las cosas que se maltratan, las cosas que se descuidan, que no se valoran, cosas caras, cosas buenas, se pueden estropear en muy poco tiempo porque no las has cuidado. Y espiritualmente hablando dice que somos barro, pero tenemos un tesoro dentro de este recipiente de barro. Y ese tesoro hay que guardarlo para que no se quiebre el frasco, para que no se rompa, ¿verdad?, nuestra vida y se pierda el tesoro que llevamos dentro. Y tenemos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros si por causa de nuestros temores, por causa de nuestro estrés, de nuestros nervios, por la forma como hemos hablado y ya nos hemos acostumbrado a hablar así durante años, hemos perdido muchas bendiciones que eran nuestras y que el Señor nos las dio, pero las perdimos porque no supimos cuidarlas y no supimos mantenerlas. Y hay una gran diferencia entre estar ocupado y entre estar preocupado. A veces hay gente que se preocupa de antemano por cosas que a lo mejor nunca le van a ocurrir. Preocupados, se llevan a la cama las preocupaciones, no duermen, están toda la noche dándole vueltas y vueltas a la cabeza por los papeles, por el trabajo, por el colegio, por los niños, por el contrato, por las deudas. Y así no se puede vivir, hermanos, créanme. Así no se puede vivir. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, en paz, con la bendición de Dios. Qué bueno es que podemos decirle al mundo, hermano, amigo, vecino, compañero de trabajo, nosotros no solamente estamos a gusto y tranquilos en la iglesia, en nuestro ambiente, con nuestros hermanos, con nuestra familia espiritual, sino que en cualquier lugar donde estemos, encima de un andamio, conduciendo un camión, un tractor, arando en el campo, dentro de una cueva, donde sea, podemos tener la paz del Señor porque no tengo grietas en mi alma, no tengo grietas en mi vida y porque sé retener la bendición del jueves, la del domingo, la de enero, la de febrero y puedo mirar atrás y decir, gloria a Dios que no he ido dejando todo tirado por el camino. Cuando terminan los campamentos, algo que suele ocurrir muy a menudo, no sé si todavía, pero yo me acuerdo hace años cuando terminaban los campamentos de los jóvenes, que subíamos a los días allí a la iglesia del puerto y hermanos, solamente nos faltaba poner una mesa de objetos perdidos, de todo lo que te puedas imaginar, y en muchos casos no lo reclamaba nadie, mantas, toallas, sujetadores, bragas, móviles, Biblias, bolígrafos, zapatos, toallas, ni se habían dado cuenta que lo habían perdido. Pero es que muchas veces lo natural, escúcheme hermano, muchas veces en lo natural Dios nos muestra que en lo espiritual nos puede estar pasando lo mismo. Porque hubieron personajes en la Biblia que perdieron, como esos que pierden camisas y zapatos y bolígrafos y Biblia. En la Biblia hubieron personajes que perdieron la presencia de Dios, la cobertura, la unción del Señor y no se habían dado cuenta. Porque cuando pierdes algo y al momento te das cuenta, recapacitas y dices, ay, las llaves. El bolígrafo, el móvil, la Biblia. Pero cuando no te das cuenta, es terrible. Cuando no te das cuenta que has perdido gozo, unción de Dios, alegría en el rostro. Cuando no te das cuenta de que has perdido paz. Cuando no te das cuenta de que bendiciones que tuviste, eran tuyas. Dios te las dio. Y Él no te las quitó, sino que tú las perdiste.
tremendo, queridos hermanos. Y uno de los peores enemigos que podemos tener los creyentes es dejar de creer, dejar de confiar en el Señor. Mira, al diablo, te voy a hablar claro, no le preocupa que creas un tiempo. No le preocupa. El diablo no le teme a esos creyentes que durante un tiempo leen la Biblia y oran y vienen al culto y ahora voy a servir al Señor y ahora voy a hacer esto y pastor cuenta conmigo. Mira, el diablo de esos tiene así. Al diablo lo que le pone nervioso son esos que están un día y otro y un año y otro y con pruebas, con dificultades, con el niño enfermo, con me duele aquí, me duele allá, con el cumpleaños, con el retiro. Esos son los que aguantan. Ahora los que hablan y hablan y hablan y a la hora de la verdad cualquier impedimento les echa para atrás. El diablo se ríe en la cara de esa gente. Pero aunque estemos apaleados, ahí estamos. Y entristecidos, ahí estamos. Y con dolor de cabeza, ahí estamos. Y sin un duro, ahí estamos. Y con coche, ahí estamos. Y caminando, ahí estamos. A esos son los que le teme el diablo. Y quiero terminar poniéndote un ejemplo muy bíblico y muy conocido para que veas lo que te estoy diciendo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y voy a leerlo directamente de la Biblia, para no omitir ni una sola palabra, porque es una historia impresionante. ¿Alguno tiene que salir? ¿Tiene alguna prisa? ¿Tiene que marcharse? Con toda libertad, ¿eh? Yo es que hasta que no termine no voy a parar. Lucas 8:40. Mire qué historia tan interesante. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Ojo, esta gente echaba a los judíos que creían en Cristo de la sinagoga. Y ahora mira quién viene. El principal de la sinagoga, el encargado de la sinagoga, que se llama Jairo. Se postra ante Jesús. ¡Wow! Este está desesperado, ¿eh? Este está mal. Viene, se postra, le ruega que entre en su casa. Uy, aquí hay un problema gordo, porque si no, este ni viene, ni se postra, ni lo invita a la casa. Algo grave le tiene que estar pasando a Jairo para que este hombre tome esta determinación delante de todo el mundo. No le importa que lo cuestionen o lo critiquen o lo expulsen del ministerio. Algo grave tiene que estar pasando en la vida de Jairo. Versículo 42 lo dice. Porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Amigo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Es decir, se está muriendo y va corriendo a Cristo. ¿Por qué tenemos que esperar a que se mueran y perdamos muchas cosas de nuestra vida para ir a buscar al Señor? ¿Por qué? ¿No será mejor ir al principio, que cuando ya estamos con la soga al cuello y el niño se está muriendo, ir corriendo al Señor? Bueno, por lo menos fue, ¿no? Gloria a Dios. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, el mismo tiempo que tenía la niña, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Son como 2 milagros en la misma historia, ¿no? En el mismo pasaje. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero en este tiempo, en este transcurrir, en este me toca, no me tocó, quién fue, quién no fue, algo pasó. Y ahí le llega una noticia triste a Jairo. Versículo 49. Estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Se ve que estaba grave, ¿eh?
Se ve que estaba grave porque por mucho que tardara el Señor en ir a la casa de Jairo, si no está muy, muy, muy grave, la niña no tiene por qué morir tan rápidamente. Así que mira, tú viniste con buena intención, tú te postraste ante el maestro, tú le pediste ayuda, él va a ir a la casa, pero despídete porque ya no hay nada que hacer, ya la niña se ha muerto. ¿Qué te parece? Oyendo Jesús le respondió, y esto es lo que yo te quería leer: no temas, cree solamente y será salva. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que te has llevado un golpetazo terrible. Si estabas hecho polvo porque la niña se estaba muriendo, ahora que te han dicho que ha muerto, tienes que estar como padre destruido. ¿Cómo estarías tú si tuvieras esta noche a una niña, una hija tuya, en el hospital y vienes a la iglesia a pedir oración para que oren por ella, y mientras estamos en el culto te llega un familiar y te dicen: la niña te acaba de morir? ¿Cómo te quedarías? ¿Fatal? Es que esto va de mal en peor. Claro, la mujer se fue alegre porque vino mal al Señor y se va sanada, pero es que este vino con un rayito de esperanza, y el mazazo, el golpetazo que ha recibido es terrible. Yo lo convencí, por fin logro hablar con él. Llegué hasta donde él estaba, con lo difícil que es hablar con el Señor, con lo imposible que es llegar hasta donde él. Lo convencí para que viniera a mi casa, y ahora que lo tenía a punto de caramelo, ahora que me iba a salir el trabajo que me habían prometido, ahora que me iba a salir todo redondo, ahora resulta que llega y me dice: no me caso contigo. Pero si ya repartimos las entradas, ¿cómo se dice? Las invitaciones. Ya repartimos las invitaciones. Ya me compré el traje de novia. Y ahora me dices que no te casas conmigo. ¿Cómo te quedarías? Compuesta y sin novio, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? Mala suerte, Jairo. ¿No? Dirían, mala suerte. Por un número no te tocó el gordo. Era el 7 y tú tenías el 6. Por uno. Qué pena. En fin, ¿qué se va a hacer? Bueno, venga, hasta luego. Tranquilo, Jairo. No tengas miedo. Enseguida el miedo. Cuando viene una noticia desagradable, cuando viene algo que perdemos el control, ¿qué viene? El miedo. Pero ¿qué le dice el Señor? No temas, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Y qué hago? Sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque el creer mata al temor. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú tranquilo, no importa lo que digan, no importa la noticia negativa, el que tiene fe en el Señor no tendrá miedo de malas noticias, dice la Biblia. Y entonces se produjo el milagro. Tienes una situación difícil, estás pasando por un momento de nerviosismo, de preocupación, de crisis, de ansiedad. ¿Qué te puedo decir yo? Lo mismo que el Señor le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree, sigue creyendo, porque al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Ponme esa frase que te di al principio, por favor. Vamos a ponernos todos de pie en esta noche, ¿sí? Léalo conmigo, si puede y alcanza la vista. Lea esa frase que está ahí en la pantalla en alta voz. En nuestra propia fuerza jamás lograremos librarnos de la ansiedad. Cada vez que comience a preocuparse por algo, recuerde que puede echar esa preocupación sobre el Señor. Él es experto en sobrellevar nuestras preocupaciones. Una vez que ha entregado una preocupación al Señor, no piense más en eso. Si viene un pensamiento sobre eso a su mente, hable con el Señor. Dígale: Señor, este pensamiento me causa ansiedad, no viene de ti, por lo tanto lo rechazo y lo saco de mi mente. Si lo hace con sinceridad, muy pronto estará disfrutando de una vida libre de ansiedad. No olvide, otra de las características de la vida auténticamente cristiana es vivir sin ansiedad. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile al Señor: quita toda ansiedad de mi corazón, Señor. Quita toda ansiedad, todo miedo de mi vida, Dios mío.
y que yo pueda creer, confiar, agarrarme a las promesas del Señor cada día. No me preocupa lo que pasa en el mundo, no me preocupa ni me perturba lo que dice la noticia de la televisión. Mi confianza está puesta en un Dios vivo, en un Dios que ha vencido a la muerte. Y la Biblia dice que la victoria, nuestra victoria es nuestra fe, porque nuestra fe ha vencido al mundo. Aleluya. Y en esta tarde, Señor, pedimos que tú nos ayudes a seguir creyendo, a seguir confesando victoria, a seguir viviendo en victoria, porque tú eres nuestra victoria, Señor. Y a ti te daremos siempre la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Diga conmigo, sigo creyendo en el Señor. Amén. Sigo creyendo en el Señor. Amén.